entrevista de hoy, 7:02 de la mañana. El jueves pasado, el presidente propuso al país una consulta popular para 2017 sobre los paraísos fiscales. La preocupación del gobierno tiene que ver con el dinero que sale a paraísos fiscales en lugar de ser invertido en el país. Para muchos, un argumento más político, moral y ético que ilegal. Analizamos la propuesta de pacto ético en un debate. Fausto Cayambe, asambleísta por Alianza País. Luis Fernando Torres, asambleísta por el Movimiento Cambio, Partido Social Cristiano. Señores asambleístas, buenos días, bienvenidos a este espacio. La pregunta inicial está formulada. ¿Este pacto ético propuesto por el gobierno es más un tema moral y político que ilegal? Empiezo con usted, bienvenido. Buenos días, Marcela. Fernando, un saludo cordial a todos los ecuatorianos que nos están mirando y escuchando. Este es una necesidad que el país, de manera responsable, el compañero presidente ha planteado, porque en paraísos fiscales hay 30.000 millones de dólares producto de la ganancia, de la rentabilidad hecho aquí en el Ecuador. Esto no es posible y quienes quieren asumir, manejar los recursos públicos, lo lógico y lo ético es que puedan invertir en el país esas ganancias y sobre todo confiar en el país. Eso es fundamental. Asambleísta Torres, bienvenido. Sí, buenos días, Fausto, buenos días a usted y a los televidentes. La propuesta que se ha hecho a la Corte Constitucional con una pregunta que se incorporaría el año 2017 refleja el doble discurso del oficialismo. Mientras, por un lado, cuestionan que tengan empresas en paraísos fiscales algunos personajes de la política ecuatoriana, resulta que funcionarios de este gobierno han tenido y tienen empresas en paraísos fiscales. Cuestionan que se hayan hecho inversiones en paraísos fiscales o que vengan recursos de paraísos fiscales. Sin embargo, se ha aprobado una legislación en la Asamblea y existen también decretos ejecutivos que reconocen la legalidad de operaciones en paraísos fiscales. Un doble discurso, se critica por un lado algo y por otro simplemente se tolera que funcionarios públicos, por ejemplo, tengan empresas en paraísos fiscales como los Ares del petróleo ecuatoriano. No es ilegal tener dinero en paraísos fiscales, eso se lo ha dicho por parte también de autoridades aquí y de acuerdo a la lectura de la oposición, supuestamente esto es una cortina de humo para tapar a funcionarios que tienen su dinero en paraísos fiscales. Creo que la información de Papeles de Panamá nos ha permitido decir que realmente quien está llevando las ganancias, la rentabilidad, producto del esfuerzo de los trabajadores, producto del esfuerzo de todos los ecuatorianos, no solo los dueños de capital, porque esto es mentira de que aquí no hay cómo hacer negocio, de que no hay condiciones jurídicas, de que no hay posibilidades de hacer negocio. El país ha crecido durante estos últimos 7 años, porque hemos tenido 2 años complejos, duros económicamente, el 3.9. Marcela, el promedio de crecimiento de la región es del 2.9 en Latinoamérica y hemos crecido el 3.9. ¿Dónde está la rentabilidad? ¿Por qué en estos momentos no hay liquidez? Porque los empresarios a que representa Luis Fernando se llevaron la rentabilidad, se llevaron las ganancias, producto de todos los ecuatorianos, a paraísos fiscales. ¿Y qué son los paraísos fiscales? ¿Para qué sirven los paraísos fiscales? Para evadir impuestos. Ahora, y eso es estafarle al Estado ecuatoriano. Fausto, esos empresarios de los que tú hablas han tenido grandes ganancias en este gobierno. Y ha sido la lista 35, tú y los demás asambleístas, quienes también representan a esos empresarios que han ganado y han sacado dinero. Lo que hay que distinguir es quienes se han robado la plata a los ecuatorianos, quienes estando en una función pública han constituido empresas en paraísos fiscales y han utilizado esas empresas para hacer contratos, por ejemplo, en el área petrolera ecuatoriana. Pero de esos temas ustedes, Fausto, no hablan. Funcionarios Fernando, públicos. tú sabes lo que significan los paraísos fiscales, tú sabes las consecuencias de los paraísos fiscales, sobre todo en nuestras economías en vía de desarrollo realmente han empobrecido. Por eso necesitamos nosotros tomar decisiones, regular, para que ningún ciudadano pueda llevarse las ganancias, llevarse la rentabilidad, no pagar el impuesto, porque robar al Estado es robar a todos los ecuatorianos. Nosotros estamos haciendo una investigación, caiga quien caiga, no, pero lo importante es garantizar que las ganancias, la rentabilidad
se reinvierta aquí y eso nos va a permitir seguir logrando el desarrollo que todos los ecuatorianos. Mire, Marcela, solo un dato, solo si traemos 10.000 millones de estos 30.000 millones, que no es una novela, que están en paraísos fiscales, podemos nosotros tener 200.000 puestos de trabajo, más de 6.000 microempresas que nos permita dinamizar la economía, pero sobre todo responder a las necesidades que tienen los ecuatorianos. 30.000 millones de dólares no es una cifra menor, se podría hacer mucho con este dinero que no se invierte en el país, asambleísta. Si fuera cierto que hay 30.000 millones de dólares y si fuera posible traer los 30.000 millones de dólares, en el Ecuador deberíamos estar todos felices en la medida en que esos recursos no vayan al Estado, sino vayan al bolsillo de los ciudadanos, porque el Estado tiende a malgastar. Pero los 30.000 millones de dólares de los que habla Fausto están sujetos a comprobación. Que sea posible traer los 30.000 millones de dólares y utilizarlos es también un verdadero sueño. De allí que yo muchas veces he dicho, Fausto, que estás escribiendo una gran novela sobre estos temas, pero en la práctica no ocurren. Lo primero que esta novela debería decir es qué ha pasado con los funcionarios públicos, con los ares del petróleo ecuatoriano, que en este gobierno han constituido empresas en paraísos fiscales. Uno de ellos está preso, otros no. Inclusive se han olvidado de incorporar esas empresas en las declaraciones patrimoniales. Y de esos temas ustedes no hablan. Estamos hablando, yo mismo denuncié. Yo mismo el 6 de mayo denuncié el caso de Alex Bravo, el caso de Carlos Pareja. Yo mismo denuncié. Pero lo que quieres esconder y no discutir esto sabiendo de que sobre todo el sector privado que administra servicios públicos como la educación superior, como el tema del sistema financiero, como el sistema de alimentos, como el tema de la contratación de minas, la rentabilidad se están llevando a paraísos fiscales. Eso no quieres discutir. Y no es que es una novela, los 30.000 millones de dólares. Sabemos que del país sale 2.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Eso significa no pagar impuestos, eso significa no reinvertir, Fausto, no creer en el país. Fausto, el tema es muy simple. Ustedes llevan gobernando este país 10 años. Ustedes controlan el servicio de rentas internas. Tienen los instrumentos para controlar, sancionar, iniciar procesos y llevar a la cárcel inclusive a los evasores. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no es suficiente. ¿Por qué esperan cuando está ya por irse para hacer esto? No, mira, ya se les acabe el gobierno y vienen a molestar. Gracias a la filtración de información podemos contar con esta. Caso contrario, tú sabes que es imposible. Nos estamos enfrentando no solo a los que tienen grandes riquezas económicas, sino también tienen expertos tributarios, estudiosos de leyes que permiten cualquiera de aprovechar las leyes para evadir impuestos. Fausto. No es fácil, Luis Fernando, no es fácil. Desde el 2007 estamos combatiendo. Antes se permitía llevar la plata a paraísos fiscales, Marcela. Desde el 2007 hemos hecho 9 reformas, no son suficientes. Por eso creemos que es fundamental ir al pacto político a colocar una prohibición para que ningún ecuatoriano que quiera asumir el manejo de los recursos públicos y no crea en el país pueda hacerlo. Por eso es un tema político, asambleísta, como usted acaba de decir. Este es un tema político, por supuesto, no tiene ningún sesgo, no tiene ningún sesgo, pero lo lógico es que si yo quiero ser representante del pueblo ecuatoriano, por lo menos tengo que creer en el pueblo ecuatoriano y traer mi fortuna, mis bienes, mis riquezas, invertir aquí y sobre todo generar empleo. ¿Argumento con el que están de acuerdo? Mire, es que la propuesta es a última hora, cuando ya se van, ya están preparando las maletas, resulta que presentan esta propuesta. Pero en estos 10 años que han gobernado han controlado el SRI, han controlado la legislatura. Y no es suficiente, Luis Fernando. Y no han tenido, Fausto, empacho en cerrar, por ejemplo, tiendas de abarrotes, peluquerías. Y a los grandes evasores que dices tú, no les ha pasado absolutamente nada. A última hora quieren hacer lo que no han hecho durante 9 o 10 años, Fausto. La pregunta es, ¿por qué? Luis Fernando, hemos hecho 9 reformas, hemos combatido nosotros a quienes no han pagado los impuestos. Pero esto no es fácil. Gracias a esta investigación podemos decirles que en el caso de universidades privadas han manejado 2.800 millones de dólares y los excedentes no han invertido en las universidades, sino se han llevado a paraísos fiscales. Fausto, el propio director del Servicio de Rentas Internas dijo en la Comisión de Justicia en la que estuvimos los dos que tal vez para diciembre tengan resultados finales. Ahora todo es pura especulación, no, Fausto. No es especulación, hay los datos. Nos dio los datos, esto es una investigación objetiva, sin sesgo. Aquí estamos manifestando que 2.800 millones han manejado las universidades privadas y por un lado, ellos mismos han hecho negocios para beneficiarse y los excedentes, como dice la ley, que se invierta en la universidad, no lo han hecho, se han llevado a paraísos fiscales. Hay que hacer precisiones. Probablemente en algunos casos haya habido excesos y tiene que haber mano dura con quienes han abusado.
pero en otros casos hay un manejo absolutamente Tengo aquí, transparente. Luis Fernando, pero si eso aquí dijo está. el director del Pero por Servicio de eso, Rentas Internas, universidad entre y tú su y yo. relación con grupos económicos y directivos en paraísos fiscales. Esto es público. Te pregunto, lo ¿es esto hizo. ilegal? Por supuesto. ¿Es ilegal? ¿Y por por qué supuesto. ¿y por qué en la comisión dijeron que era legal? ¿Quién dijo que no eso? era ético. Tú, con el director de Servicios de Rentas Internas. Una cosa, mira, una Luis cosa es que Fernando, sea ilegal, otra Luis- cosa es Luis que Fernando, sea antiético. Esto, vos sabes que el servicio público es la universidad en el sector, en la educación superior. Servicio público, es servicio público. Por eso estamos investigando. Y aquí están los datos. Aquí 2.800 millones han administrado quien tenga que las pagar, universidades. Quien tenga que pagar, que pague, Y no- Fausto. Pero en la educación superior hay un serio problema. ¿Cuántos estudiantes se han presentado a rendir sus exámenes? De ellos, ¿cuántos van a ingresar a las universidades públicas? El 30%. ¿El resto a dónde va a ir? Ustedes con esta arremetida en contra de las universidades privadas, ¿también van a dañar las universidades privadas? Para nada, le estamos diciendo, Entonces, no está para bien nada, eso. le estamos diciendo, bajen las pensiones en favor de los jóvenes, Bueno, de ya 66.000 jóvenes. Entiendo Eso además estamos planteando. que hay una auditoría a propósito de este tema que se va que no a ha hacer. concluido todavía. Exactamente, que No ha será hasta terminado. diciembre, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades. Solo nos queda tiempo para conclusiones de lado y lado. Mano dura a los excesos, ¿no están de acuerdo con esto, asambleístas? ¿No creen que es importante que el dinero que está en otro lado venga a ser invertido en nuestro país en beneficio de todos? El dinero que ilegalmente ha salido del país, porque hay dinero que legalmente sale, a tal punto que existe un impuesto, el de salida de capitales, la gente paga ese impuesto y puede sacar su dinero. Si conoce el Servicio de Rentas Internas, dónde está el dinero, quién es el titular y se tributa sobre ello, no hay preocupación. A quienes se debe perseguir a los corruptos, aquellos que en el sector privado han sido evasores o en el sector público han utilizado su función para crear empresas en paraísos fiscales, hacer contratos directamente e indirectamente, por ejemplo, en el área petrolera, Gracias. y de este modo beneficiarse o beneficiar. Los áreas del petróleo son los que tienen que responder. Gracias, asambleísta Cayambe. Concluyo con usted, con sus conclusiones también. El dinero ilegal, entonces, pero no meter en el mismo saco a todos, ha dicho el Mire, asambleísta. los Torres. paraísos fiscales, de acuerdo a todos los estudios nacionales e internacionales, sirve para evadir impuestos, para esconder actos de corrupción, como también para lavados de activos. Está comprobado. Hay estudios profundos, técnicos y responsables que manifiestan eso. Por eso nosotros estamos combatiendo los paraísos fiscales, sea para evadir impuestos, como lo estamos comprobando de los grupos económicos, como también los casos de corrupción. Y además la corrupción viene de lado y lado, no solo del servidor público, sino también participa el sector privado. Gracias. ¿Por qué esconder su plata, sus ganancias en paraísos fiscales y no invertir en el Ecuador y generar empleo? Muchísimas gracias por este debate y este diálogo. 7:15 en la mañana. Nos vamos a una pausa, pero